Vamos a leer en el Salmo 92. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche, en el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras. En las obras de tu manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba, y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. Porque he aquí tus enemigos. Oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos. Serán esparcidos todos los que hacen maldad, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco, y mirarán mis ojos sobre mis enemigos. Oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El injusto florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aun en la vejez fructificarán. Estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto, y que en él no hay injusticia. Amén. 1 Corintios 15:37. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pero una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. El apóstol Pablo en esta carta y en este capítulo sigue con el tema de la resurrección. Y lo que podemos ver y centrar nuestra mente en esta mañana es el contraste que se va a hacer entre lo que es antes de la resurrección, para nosotros los creyentes, pero también para todo el mundo, y lo que es después de la resurrección para los creyentes. Pablo ya ha puesto como ejemplo la de las plantas, es decir, cómo se coge una semilla y se implanta en la tierra. Esa semilla, al romperse, podemos llegar como va a extenderse, puede incluso en algo extraordinario, ya sea el trigo, ya sea un árbol. Este es el poder que podemos ver en una semilla y es el poder que Dios manifiesta de una manera u otra. Pero Pablo quiere seguir hablando de este tema y con estas ilustraciones. Lo que él quiere hacer en primer lugar, y este será nuestro primer punto, es traer nuestra atención a las maravillas de la creación, de la naturaleza. Fijaros bien cómo Pablo quiere hacer esto tratando de lo que es la resurrección de los muertos. Pero quiere hacerlo ya no solamente lo que es con la semilla, sino que nos va a llevar la atención a todo lo que nos rodea. Claro, no puede abarcar, o al menos así en esta carta, todo lo que eso podría implicar, pero nos pone varios ejemplos sorprendentes. En primer lugar, nos está diciendo, bueno, vamos a mirar, vamos a observar a los seres vivos, a los animales, como nos dice aquí, a los de carne. Y Pablo lo divide en cuatro cuando nos habla
de las personas, de los seres humanos, y habla de los animales terrestres o de las bestias, de los peces y de las aves. Y podemos ver entonces o imaginar la gran variedad de seres vivos de esta clase que podemos ver a nuestro alrededor. Cada especie en sí es una maravilla en sí misma y no podemos llegar a comprender cómo Dios ha podido hacer toda esta variedad de riqueza de los seres vivos. Así que yo me he entretenido en buscar solamente algunos detalles, simplemente de ejemplo. Y miraba yo, por ejemplo, que hay moscas que apenas pueden vivir unos cuantos días. Es decir, la mosca sale, revolotea, nos molesta y al poco se muere. Pero en cambio, podemos ir a otro extremo y resulta que hay unos tiburones, son tiburones de Groenlandia, que pueden vivir hasta 300 años. Así que, entre medias de lo que son esas moscas que solamente dura unas pocas horas o días, y este animal tiburón que puede vivir hasta más de 300 años, como se ha demostrado, tenemos una gran variedad de animales de todas clases. O, por ejemplo, leía sobre la medusa. Las medusas, o cierta clase de medusas, son capaces de regenerarse a sí mismas. Así que cuando llevan un tiempo, o a lo largo de su vida, son capaces de desprenderse de todo y comenzar de nuevo. Nosotros no tenemos la capacidad de regenerarnos, quizá de cuidarnos, de mantenernos, pero fijaros cómo Dios ha creado un ser vivo que es capaz de mantenerse constantemente, volviendo a ser a sí misma. Hay peces que apenas se han descubierto. Hay ciertos peces que viven a 7 kilómetros de profundidad en los océanos. Apenas podemos llegar nosotros con nuestros submarinos o con nuestras cámaras para poder ver, y hay peces que viven a 7 kilómetros de profundidad. Pero a la misma vez podéis ver que hay animales que nacen sin ojos, como los topos. Hay ciertos topos que están bajo tierra y no necesitan los ojos para poder defenderse. Esto es la inmensidad de la creación de Dios. Es lo que Pablo está diciendo. Fijaros todo lo que hay a vuestro alrededor, cómo Dios ha creado toda esta especie de animales y de variedad de cosas. Hay especies que todavía no hemos llegado a descubrir o a comprender o entender, cuando ya hemos acabado con una multitud de especies por nuestra manera de arrasar la creación, la naturaleza. Y además de esto, Pablo pasa en segunda parte a hablar de los cuerpos celestiales. Y nos dice, no miréis solamente a vuestro alrededor para ver esta riqueza, sino que ahora levantar vuestros ojos y observar lo que podéis ver en el cielo, porque no es lo mismo. Dice, hay cuerpos que son terrenales, que son de aquí, creados como parte de lo que es este mundo, pero hay cosas que van más allá de nuestra comprensión en lo que es el firmamento. No sabemos lo que hay más allá de lo que nosotros podemos llegar a calcular con nuestro esfuerzo. Tal es así que no podemos contar la inmensidad del firmamento, no podemos contar las estrellas. Todo lo que vosotros veis en estrellas con vuestros ojos, sencillamente es una galaxia. Y hay multitud de galaxias que no podemos llegar a contar. Así que cuando miráis al cielo, no podéis pensar que ya habéis alcanzado todo lo que pudiera alcanzarse para ver. Tal es así que resulta que algunas de las estrellas que podéis ver en el firmamento ya no existen, porque han dejado de dar luz, han desaparecido. Y en cambio hay otras que ya están, que acaban de nacer o aparecer en alguna parte del firmamento, pero que nosotros no podemos llegar a ver de ninguna manera porque su luz todavía no ha llegado a nosotros por causa de la distancia. Es decir, que mirar al cielo y mirar a lo que hay a nuestro alrededor es para nosotros siempre una gran sorpresa.
No sé si hay alguno de vosotros que no se haya admirado al poder ver la riqueza de vida y de obra de Dios que hay a nuestro alrededor, ya sea en un amanecer en la montaña o en una puesta de sol cuando observamos el mar. Es la gran riqueza de la obra del Señor. Pero el versículo 38 nos da una pequeña aclaración que nos introduce en todo esto. Podéis ver los seres vivos, podéis ver todo lo que es el cielo y el firmamento, pero antes nos ha dicho, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Aquí hay tres cosas importantes que nosotros tenemos que saber cuando miramos todo esto que nos rodea. No solamente son tres, habría mucho más que tuviéramos que analizar, como es mucho más lo que podríamos decir acerca de la creación. Pero lo que nos dice en primer lugar es que es Dios quien lo da, es Dios quien hace, es Dios creador. O sea, no solamente es que Dios crea cosas, sino que crea cosas con el diseño, es Él. No solamente las crea, sino que las mantiene. No hay nada que pueda ser parte de la naturaleza que no haya venido de Dios en la manera que Él ha querido darlo o hacerlo. Lo que nos dice, además, es, y lo señala claro, como Él quiso. Esa es su voluntad. Es decir, que Él es el diseñador de todas las maravillas que nosotros podemos observar, desde las más pequeñas a las más sorprendentes y grandes. Él es el que hace las cosas como son, en su propia voluntad. Él es soberano. No pide explicaciones ni busca consejos, como nos dice en el libro de Job, a la hora de hacer todo lo que Él ha hecho y sigue haciendo en el universo. Y nos dice, además de esa variedad, en tercer lugar, esa variedad de diseño, su propio cuerpo. Es decir, que Él ha dado las características, ya sea a una estrella en el firmamento, o ya sea la mosca insignificante o la babosa que vive en los mares, Él ha hecho que ese diseño, ese cuerpo, esa estructura, sea como es y se desarrolla como se desarrolla. Es decir, Dios es el creador, Él es soberano y único para hacer las cosas y lo hace de una manera maravillosa en su diseño. El color, las formas, la extensión de la vida que Él pueda tener, esa criatura pueda tener. No debe, por tanto, sorprendernos lo que Él quiera hacer con nosotros en la muerte y en la resurrección. Alguno podrá llegar y decir, ¿los muertos resucitan? Aquellos que murieron hace miles de años, que fueron comidos por los animales y los peces, que han dejado de existir por todo completo, que se han convertido en ceniza en medio del universo, que Dios lo va a resucitar. Y Pablo lo que nos está diciendo es, vamos a ver, necio, admira lo que Dios está haciendo con toda la creación. Y si te sorprende el que Dios pueda levantar a los muertos o resucitar, como se está anunciando, ¿qué me tienes que explicar tú de esos animales o de ese firmamento que te rodea y te cubre? Entonces, cuando nosotros entramos en este tema de la resurrección, ¿los muertos resucitan? Sí, si los muertos no resucitaran, vana es nuestra fe, vana es nuestra vida cristiana, vana es nuestra esperanza, vana es la proclamación del Evangelio. Pero la realidad es que Cristo murió en la cruz y Cristo resucitó para que nosotros muramos con Él y resucitemos con Él. Y por tanto, si la resurrección existe y es la promesa, porque la podemos ver en el Señor Jesucristo, no os sorprenda lo que Dios está haciendo y lo que Dios puede llegar a hacer. Esta es la idea que Pablo nos está introduciendo. Ahora bien, en medio de toda esta sorpresa, en todo esto que nosotros tenemos que estar admirándonos y glorificando al Dios que hace todas estas cosas, Pablo lo que quiere hacer es que nos veamos antes de la resurrección y que nos veamos después de la resurrección. Nos dice entonces que se siembra para morir, ¿no?
No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra de los peces y otra la de las aves. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra es la de los terrenales, etcétera, etcétera. Como nos va descubriendo, se siembra, como nos va a decir en el versículo 44, cuerpo animal, que es como somos nosotros, los seres vivos, somos cuerpos de animal vivos, pero resucitaremos en cuerpos espirituales. Es decir, que ahora somos algo y después de la resurrección seremos cosa distinta. Sembrar, como era la semilla que nos decía en el versículo 37, para poder renacer en algo completamente distinto. El creyente, lo decíamos el domingo pasado, es una semilla, los creyentes, los cristianos bíblicos que confiamos en la obra del Señor Jesucristo, somos meras semillas esperando ser sembradas. Lo que en otros lugares nos dice que la muerte es como un dormir, aquí lo que nos está expresando es que la muerte es como un ser sembrados. Es decir, somos algo, pero tendremos que pasar por ese valle de muerte, por esa situación que todos los seres vivos pasaremos, como la semilla es enterrada para que aparezca algo más extraordinario. Se siembra para germinar en algo glorioso, de una manera hermosa y sorprendente. Pero a la misma vez que nosotros nos miramos aquí, tenemos que recordar ciertas cosas. Pablo lo va a hacer de una manera que nos debe de hacer pensar. Así también en la resurrección se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Así que cuando nosotros tomamos estas palabras y las dividimos, nos tenemos que fijar en lo que ahora nosotros somos. Nosotros somos esa semilla que está esperando, pero lo que nos está diciendo es que estamos en corrupción. Eso es lo que nosotros somos. Somos algo que se está y va a terminar por corromperse. Es decir, debilitarse, envejecer. No hemos nacido todos como esas hermosas criaturas sonrojadas y suaves que son los bebés, sino que somos esto, que podéis ver en mí. Y lo que vamos a llegar a ser. Es decir, a lo largo de nuestra vida, nosotros somos un debilitarnos, porque hemos nacido para eso, para poder terminar en esa corrupción final. No importa qué fruta vosotros podáis tomar, no importa qué fruta, que cuando pasa el tiempo podréis ver que se pone pocha y se puede llegar a pudrir y a desaparecer. Pues eso es lo que somos nosotros. Hemos nacido a este mundo, pero no os sorprenda ni os asuste que la realidad es que nosotros estemos en corrupción constante. Se nos dice también que estamos en deshonra. Este tipo de deshonra de la que está hablando Pablo es aquí la mera humillación de saber lo que somos, de lo dañado que hemos nacido a este mundo y de la poca facilidad que tenemos de escapar de los sufrimientos. Estamos en humillación. Alguno de vosotros se piensa que va a estar siempre en salud y que va a estar siempre con su fuerza y su vitalidad. ¿Es que acaso no nos damos cuenta que nos puede paralizar un mero dolor de muelas? Que en cualquier momento vamos a sufrir las consecuencias de esta mala alimentación que tenemos y que la educación que hemos recibido es un desastre que nos va a dañar en todos los aspectos. En cuanto cambia unos grados de la temperatura, del clima, nos helamos o empezamos a sudar por todas partes. Hemos venido aquí en este mundo y sabemos que no hay manera de escapar del sufrimiento, ya sea un sufrimiento físico, sea un sufrimiento mental o sea un sufrimiento espiritual. Esto es lo que hay, esto es lo que somos y no lo podemos evitar y podemos ser positivos y decir que hay soluciones para muchas cosas, pero todos nosotros vamos a morir y vamos a pasar por esta situación
de enfermedad y de debilidad, de flaqueza. Nos dice, además, en esta debilidad en la que estamos, en estos impedimentos, haceros propuestas, nos hacemos intenciones, queremos llegar a ciertas cosas y nos vamos a sentir frustrados. Nos gustaría ser. Y los padres decimos a nuestros hijos, me quiero que seas aquello que yo no fui, vamos a hacer. Y resulta que todo sale de manera diferente a lo que estamos esperando porque estamos en un mundo de debilidad y nosotros somos enteramente impedidos por todas estas circunstancias. Las limitaciones que hay por todos lados o quizá los excesos que no somos capaces de frenar. Y de pronto nos vemos que no solamente estamos en esta humillación de saber lo que somos, sino que aun cuando intentamos mejorar y cambiar, no lo podemos hacer. Corrupción, dice, deshonra, debilidad, y nos dice que somos cuerpos de animal, físicos, cuerpos físicos, cuerpos vivos, que vamos a morir. Si vosotros cogéis un trozo de piedra, desde el mismo momento de la creación, hace miles de años, la piedra seguirá siendo una piedra. Pero nosotros nos tiene que recordar que somos cuerpos y que un día dejaremos nuestro cuerpo. No lo podemos mantener y sabemos que cada día tenemos que estar dispuestos a despedirnos de él porque nos va a dejar. Volverá otra vez al polvo del cual fue tomado. No puedes escapar de lo que es esta situación. Y aun cuando podamos decir cuán maravilloso es la vida y cuán maravillosos somos nosotros, la realidad que Pablo está planteando en este contraste es corrupción por nuestra parte, deshonra clara, las frustraciones que hay por ser lo que somos, una mera y total debilidad a lo largo de nuestros años, deseos de alcanzar cosas y ver impedimentos para alcanzarlas y que poco a poco nuestro cuerpo cada vez tiene menos capacidad. El otro día le decía a algunos de los jóvenes aprovechar el tiempo. Aprovecharlo ahora, porque tenéis todas vuestras neuronas preparadas y listas, no es como esponjas para que recibáis todas las cosas, porque llega un tiempo, no sé cuándo, pero llega un tiempo en que las neuronas se ponen rígidas y se mueren. Llega un tiempo en que mis neuronas se van marchando y mi memoria, mi comprensión, etcétera, va desapareciendo. Jóvenes, aprovecharos, analizar lo que estamos diciendo ahora, tomar todo lo que es posible, porque después, como dice también el libro de Eclesiastés, vendrán los años duros y difíciles. Este es el deterioro, porque somos seres vivos. Somos una imagen de Dios. Esto sí, la otra parte de la Escritura nos lo dice, somos imagen de Dios, del Dios glorioso. Pero somos una imagen dañada por causa de la caída y por causa del pecado. No estamos en el mundo ideal, no estamos en el paraíso, en el jardín del Edén, estamos en el otro lado. Y se nos impide entrar en aquello que está preparado porque somos lo que somos y no estamos preparados. Esta es nuestra situación. El ángel con su espada de fuego impide que nosotros entremos allá por lo que hemos nacido, porque somos una imagen de Dios dañada por nuestra propia caída. La maravilla de los sentidos es sorprendente y extraordinaria. Los sentidos que cada uno de nosotros, la capacidad de ver cosas, de poder oírlos, de poder gustarlos, de poder olerlas, poder caminar, poder abrazar, sentir las caricias de unos de otros. Esto es sorprendente y esto es glorioso. Pero no olvidemos que todas estas maravillas de lo que somos y podemos disfrutar son solamente pasajeras y perecederas porque somos cuerpos y este es nuestro estado. Podrás conformarte. Podrás llegar y decir en este momento, quizá porque seas joven o porque tengas todo lo que deseas sobre tu mesa de manjares o un hogar que sea muy cómodo en tu vida. Puedes que salgas de este lugar y decir, bueno, tengo lo que tengo y lo voy a disfrutar, etcétera. Pero fijaros lo que nos dice Pablo en el capítulo 6, versículo 13. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas,
pero tanto lo uno como las otras destruirá a Dios. Esto es una realidad muy cruda. Podemos disfrutar de todos los manjares, de todo lo que tú puedas comprar con dinero, de todo lo que puedas degustar con tu paladar. Tienes una variedad de gustos extraordinarios. Sí. Y tienes un cuerpo que lo puedes disfrutar, que puedes comer a cualquier hora, cualquier cosa y sentirte saludable. Pero Pablo nos dice, acuérdate, que tanto las viandas como tu propio vientre, un día las destruirá Dios. La conclusión para Pablo que hace en la carta a los romanos es miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esta es la realidad. Tenemos muchas cosas maravillosas, pero la realidad es que vamos a dejar de ser lo que somos. Cada uno de nosotros. Pero entonces, cuando nos ha dicho de que Dios es maravilloso y hace todas las cosas, pero estamos en esta situación de fragilidad constante, no tenemos que olvidar que no solamente las está diciendo por las cosas físicas y las cosas materiales. Mirémoslo desde la otra perspectiva espiritual, corrupción. Cuando está hablando de corrupción, está hablando de nuestro pecado. Está hablando de todo el daño que estamos trayendo a nuestra alma. No es únicamente de que vosotros sabéis que ciertos alimentos, la grasa saturada, por ejemplo, hacen daño a vuestro organismo, que el exceso de alcohol va a dañar vuestros riñones, etcétera, etcétera. También sabemos que el pecado corrompe. Que por causa del pecado nosotros estamos en el estado en el que estamos. Y que cuando está hablando de deshonra, nos está recordando nuestra incapacidad para cambiar esta situación. Es decir, somos tan pecadores y estamos tan debilitados que no podemos salir de esta situación. Y aun cuando vosotros podáis hacer la intención de cambiar de alguna forma, de poder mejorar con algún tipo de comportamiento o ritual religioso, por muy cristiano que pueda ser, sabéis que no hay nada que nos pueda cambiar de esta situación. Somos débiles. ¿Quién nos va a librar de esta situación? ¿Cómo podremos escapar? ¿Quién nos va a librar de la carga de nuestro pecado? ¿Quién puede borrar lo que nosotros hemos manchado en nuestra propia naturaleza? Y no solamente esa deshonra, esa humillación que estamos experimentando, es que somos incapaces de salvarnos. ¿Hay algo que tú puedas hacer, sinceramente, ya sea a la luz de las Escrituras en primer lugar, pero por tu propia experiencia, que puedas hacer para agradar a un Dios santo como es Él? No hay nada. Ya podrás ir todas las reuniones y cantar todas las canciones y leer multitud de pasajes hermosos. No hay nada que tú puedas hacer para agradar a un Dios como Él cuando ya estás manchado desde nacimiento de tu propio pecado. Así que, por una parte, ves el pecado en ti. Bueno, ruego a Dios que veas el pecado en ti. Esta corrupción espiritual que daña nuestra alma, y que veas tu incapacidad de agradar a Dios en esta situación, y que reconozcas que no hay nada que tú mismo puedas hacer para librarte de esta situación en la que te encuentras. Por tanto, no es que cuando Pablo está hablando de corrupción o de humillación o de incapacidad, simplemente esté hablando de las cosas corporales o las cosas mentales. También está hablando de las cosas espirituales y de tu propia situación, si aún no eres creyente. Pero entonces viene la promesa y viene la esperanza de la resurrección y de todo lo que esto va a implicar. Mirad, si os conformáis con este lado de la vida, con este lado de antes de la muerte y por tanto de la resurrección, tendréis muchas cosas maravillosas que las vais a ir perdiendo día tras día. Y que podéis ver delante de vosotros cosas gloriosas que nunca por vuestros propios méritos o medios podréis llegar a alcanzar. Esta es la situación. Pero Dios, que es poderoso para hacer este universo y esta variedad de riqueza de la vida, ha preparado el medio y la forma para poder alcanzar cosas mucho más gloriosas para ti, sea quien seas en esta mañana. Y por tanto, nos dice, ya lo ha dicho anteriormente, que de la misma manera que Cristo murió en la cruz, al principio del capítulo, por nuestros pecados,
Él ha muerto para resucitar y arrastrarnos con Él en esa resurrección. ¿Que hay muerte? Sí, pero que hay victoria sobre la muerte también. Y que esa victoria sobre la muerte es la resurrección de nuestros cuerpos, sí, esto es lo que hay. Que vamos a resucitar con cuerpos diferentes y gloriosos, esto es lo que se está anunciando. Esto es lo que se está diciendo. No es que tú vas a ser un nuevo Lázaro, que resucitas el tercer día de estar muerto para volver a morir. No, eres aquel que puede ser resucitado de entre los muertos para una vida mucho más gloriosa y más extraordinaria, totalmente diferente a la que ahora estamos disfrutando o estamos soportando. Esto es lo que nos va a decir entonces Pablo en cada uno de esos contrastes que está trayendo en los versículos. Si antes o ahora nosotros estamos en corrupción, después vamos a despertar tras la resurrección de entre los muertos en incorrupción. ¿Qué significa esto? Bueno, pues mírate a ti mismo y podrás ver que entonces, si es que estás en Cristo Jesús, ya resucitado con Él, ya no habrá ninguna clase de sufrimiento, ni habrá ninguna clase de deterioro. Yo me miro ahora en las fotografías de hace un montón de años y digo, pero este era yo. Y cómo uno ha cambiado, ¿no? Cuando uno tiene 25 años, antes no, porque eran las fotografías en blanco y negro, después, y decimos, uy, cuánto he cambiado. Y cómo mi cuerpo ha envejecido. Y cuando intento comprender las cosas que antes comprendía, la rapidez con que leía o memorizaba las cosas, y ahora me veo en este deterioro y cómo ha ido cambiando las cosas. Pero un día, ya no habrá deterioro en mi cuerpo. Ya no habrá vejez que me alcance. Ya no habrá ninguna manera de poder sufrir. El sufrimiento, el deterioro, el cansancio va a desaparecer por completo. No será un cambio completo y total, porque seguiremos siendo nosotros, con nuestra personalidad, con nuestro carácter, como nos recuerda cuando Cristo resucitó de entre los muertos, pero siempre estaremos ya en un estado ideal. No sabemos lo que esto significa. No seremos como las babosas que se regeneran a sí mismas. Es que no necesitaremos regeneración. Y pasará un día y otro, y un año y otro, y un siglo y un milenio, y seguiremos siendo las mismas personas transformadas sin corrupción alguna. No se va a deteriorar nada de nuestro aspecto, de nuestro cuerpo, de nuestra alma, de nuestro sentido, de nuestras emociones. Esto es lo que se nos está prometiendo tras la resurrección. ¿Cómo te puedes conformar con esto de aquí a este lado cuando se nos está prometiendo algo tan extraordinario que no somos capaces de comprender ni de medir? Se nos dice que también estamos en una situación de deshonra, de humillación, de vergüenza, y seremos transformados después cuando resucitemos en gloria. Lo que significa esto es que seremos despertados en hermosura. Esto es lo que seremos. Seremos hermosos. Pablo dice que nuestra hermosura es por ser semejantes al Señor Jesucristo, porque seremos transformados a su propia imagen. En lo que esto significa, no la imagen del siervo sufriente cuando vino aquí a morir en una cruz, que nadie lo conocía, que tenía apenas 30 años y parecía que tenía 50, no. Que vamos a ser a la imagen del Señor Jesucristo con toda su gloria y toda su plenitud. Imágenes de Él. Esto es lo que está significando. De tal forma que Dios Padre, que se ha gozado de ver o sentir y estar al lado de su Hijo por toda la eternidad, disfrutará de vernos a nosotros porque seremos semejantes a su Hijo. ¿Qué esto es lo que puede significar? Un estado de plena, total, absoluta dignidad. Ya no seremos esto que ahora somos, de deshonra, de humillación, de vergüenza, sino un estado de maravilla, a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Ahora se nos dice que estábamos en una total debilidad. Intentamos y no alcanzamos. ¿No habéis visto esas imágenes de alguien que quiere alcanzar su objetivo
y parece que cada vez está más lejos. Algo parecido que sentíamos Pilar y yo de recién casados y queríamos comprarnos un piso. Y cuando íbamos a comprar el piso, íbamos al banco, primero buscábamos un piso muy baratito, íbamos al banco, hemos encontrado este piso que vale tanto. La hipoteca, tal, ¿cuánto gana usted? Pues esto, pues no hay nada que hacer, tendrá usted que ahorrar. Así que nosotros empezábamos a ahorrar y cuanto más ahorrábamos, más subían los pisos. Es decir, nosotros estábamos allí intentando guardar dinero en la cuenta del banco y cuando íbamos a ver, ya hemos ahorrado tanto, resulta que el piso se había doblado. Así que nuestra carrera era inútil. Esto es lo que es nuestra naturaleza ahora. Nuestro avanzar en este lado de la vida es inútil. Pero después, tras la resurrección, dice que entonces seremos resucitados en poder. Es decir, este poder significará que podremos ver lo que queremos ver y que podremos hacer lo que queremos hacer, que podremos ir donde queramos ir. Ahora tenemos la limitación, no podéis ver lo que queréis. Nos gustaría ir y ver el Polo Sur, o quizá poder ver las partes más extraordinarias de los hielos, o recorrer el mundo, y no podemos alcanzar con nuestra vista todas las cosas. Es debilidad. Y podríamos sentir todo lo que quisiéramos sentir, de poder emocionarnos con todo, de probar todos los paladares, todos los gustos o sabores que hay a nuestro alrededor, y no podemos. Pero un día, lo que nos está diciendo aquí es que nuestra debilidad se convertirá en poder. Y que entonces no solamente nosotros podemos ver o podremos oír todo lo que podamos oír o deseemos hacer o sentir a lo largo de nuestras vidas. Hay muchas cosas que ahora nos están veladas, pero un día se nos va a descubrir con toda su belleza y toda su hermosura, y nosotros lo podremos disfrutar. ¿No es esto una promesa maravillosa para todos nosotros? Y se nos dice, en cuarto lugar, que lo que antes, ahora, en nuestra vida es cuerpo, simplemente es carne, después se despertará en cuerpo espiritual. No quiere decir, porque en otros lugares de las Escrituras nos lo dice, que seamos solamente espíritus. No somos unas nubes en el cielo o en el firmamento. Nosotros seremos cuerpo. Y podremos palparnos, y podremos oír, y podremos ver. Pero el énfasis ya no va a estar en el cuerpo, sino que va a estar en el espíritu. Anteriormente yo decía, tenemos estos 5 sentidos, lo que es el gusto, lo que es el tacto, y además podremos pensar también lo que es nuestro sentido común, que espero que algunos lo tengamos, y lo que es poder avanzar, etcétera. Tenemos unos sentidos, pero todos están limitados a este cuerpo. Y por tanto, cuando el cuerpo se deteriora, nuestros sentidos se deterioran. Ya no tenemos el mismo gusto que cuando éramos jóvenes, ni podemos ver, ahora necesitamos las gafas, y el oír, algunos necesitamos ponernos la trompetilla. Estamos limitados, nuestros sentidos se deterioran porque se deteriora nuestro cuerpo. Pero a la misma vez que este cuerpo se va envejeciendo, nos dice en otro lugar las Escrituras, el espiritual va creciendo. Y cuando estemos al otro lado, ya nos vamos a conformar con sentir las cosas de nuestro cuerpo, sino que ahora seremos cuerpos espirituales. Y todo lo que nos está velado ahora, entonces lo podremos llegar a tener sin límites, porque nuestro cuerpo está limitado por las circunstancias, pero después ya no habrá ningún tipo de límite en el tiempo y en el espacio. No sé lo que esto puede implicar y cómo se puede extender, pero esto es algo maravilloso que se nos anuncia. Hay cosas que tú y yo no percibimos,
porque estamos limitadas. Es como no podemos entrar en el cielo para ver lo que es el cielo, ni podemos comprender lo que es la naturaleza de Dios por toda la eternidad y cómo sus atributos se han ejercido incluso antes de que nosotros existiéramos. Hay cosas que no podemos llegar a comprender porque salen fuera de nuestra comprensión. No podemos profundizar en todas estas cosas, nos están veladas, pero un día, cuando crucemos al otro lado por medio de la muerte y la resurrección que es el Señor Jesucristo, entonces se nos abrirán los ojos y tendremos una sensibilidad espiritual para poder llegar a comprender las cosas que ahora no comprendemos. Puede que tú solamente veas lo que hay a tu alrededor y lo que es esta vida, pero hay cosas muy extraordinarias que nos esperan. Lo único que tenemos que hacer es mirar si estamos preparados y puestos para aquello que nos ha de venir. La cosa que tenemos ante nosotros es tan grande que necesitamos ser transformados ahora. No podemos esperar para después. Mirar, se nos está anunciando algo que dice, de pronto ya el Edén, lo que fue la creación de Adán y Eva en aquel lugar y en aquel momento, será nada comparado a todo lo que se nos está presentando. Ya no necesitaremos lo que ellos necesitaban en ese momento. Seremos mucho más grande y extraordinario. Incorrupción, como nos dice aquí, y gloria en todo momento. El poder para ir y hacer, ver y sentir. Y cuerpos espirituales que nos van a abrir un mundo que ahora nos está cerrado. Pero para poder entrar en ese lugar, tienes que preguntarte en este momento si estás preparado para ello. Es decir, si tienes el elemento esencial. Habrá una resurrección para justos e injustos. Y unos serán condenados por causa de su incredulidad, porque no habrán limpiado sus pecados delante de los ojos de Dios y serán condenados eternamente. Pero otros resucitaremos para vida eterna y vida gloriosa, tal como se nos está anunciando. Pero, ¿estás preparado para ello? ¿Estamos dispuestos para ser transformados de la manera en que el Padre nos pueda ver semejantes a su Hijo Jesucristo? Es decir, tienes al Hijo de Dios, tienes a Cristo en tu corazón y en tu mente como aquel que ha muerto en tu lugar y ha cargado con tus pecados. Termino con esto. Si Dios ha podido hacer el mundo que nos rodea y el universo que nos cubre, si lo ha podido hacer de una manera tan maravillosa sin contar con nada ni con nadie, desde la nada, si Dios se ha glorificado de una manera tan extraordinaria con la creación física que tenemos delante de nosotros, ¿cómo no va a ser posible que hombres y mujeres como tú y como yo, en esta situación en la que nos encontramos, no podamos ser transformados en algo mucho más glorioso? Si podemos observar a una medusa que se regenera, si podemos observar a un gusano que sale mariposa de su capullo, si podemos ver un grano de maíz aparecer con todo su tallo y toda su fuerza, ¿cómo no va a poder hacer que hombres y mujeres como tú y como yo seamos transformados simplemente por ser enterrados con Cristo y resucitar con Cristo a algo maravilloso e incomprensible como se nos anuncia? ¿Has muerto? ¿Has sido enterrado? ¿Y has resucitado en Cristo Jesús? Quiero el Señor que sea así, para lo que aquí se dice sea seguro en tu vida. Amén.